7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este espacio de tertulia, espacio en el que comentamos los temas de actualidad de la semana, 7 días. Estamos desde Protestante Digital compartiendo este tiempo aquí a principios de abril y ya con el horizonte de muchas elecciones por delante, tanto en España como en Europa. Y ese horizonte nos hace también reflexionar sobre cuál es la situación en nuestro continente, cuáles son las preocupaciones en los distintos países que nos rodean y también en el nuestro. Y sobre ello vamos a estar conversando en el día de hoy, un tema monográfico que vamos a dedicar para hablar de la Europa que viene. Así que está conmigo hoy acompañándome Joel Foster, él es el director de Evangelical Focus. ¿Qué tal, Joel? Bienvenido. Muchas gracias, Dani. Pues aquí estamos, como dices, con unos meses por delante que van a ser interesantes a nivel de lo que pasa en nuestro continente. Así es, estamos desde luego en un tiempo clave. Se habla de que este año 2023 hay elecciones importantes en muchísimos países, pero también tenemos esas elecciones europeas que desde luego van a configurar gran parte de lo que van a ser las políticas que van a seguir muchos de los países de aquí en adelante. Ya sabemos que las europeas a veces se ven como unas elecciones secundarias, pero realmente tienen una importancia clave. Y lo hemos podido ver también a razón de decisiones que se van tomando a nivel europeo en los últimos años. Por ejemplo, hemos vivido decisiones importantes durante la etapa del COVID, durante, por supuesto, la guerra en Ucrania, también todo lo que tuvo que ver con el Brexit y desde luego, políticas comunes como la migración, políticas que tienen que ver también con el posicionamiento de Europa a muchos niveles y también leyes que se desarrollan que tienen que ver mucho con la libertad de expresión, con las libertades. En fin, todo esto está ahí en un gran cóctel que que queremos ir comentando en los próximos minutos. Así que, Joel, cuéntanos un poquito qué es lo que ha salido también en las últimas semanas en Evangelical Focus relacionado con todos estos temas. Pues sí, Dani, del 6 al 9 de junio son las elecciones europeas, se dan cada 5 años, es decir, ha pasado muchas cosas, como has dicho, realmente miramos atrás y parece que fue hace mucho tiempo, pero realmente ha sido esta legislatura que ha estado cargada de cosas. Lo más relevante ahora mismo, de lo que todo el mundo está hablando, aunque pocos hablan de las elecciones europeas, como decías, en España tenemos las elecciones de Cataluña, tenemos las elecciones del País Vasco, y todo esto viene antes aún, ¿no? Y en otros países se habla de este superaño superelectoral, ¿no? Que en todos lados están votando. Pero de lo que todo el mundo está hablando ahora es de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia, que se ha estancado el conflicto, o más bien, si preguntamos a presidente Zelensky de Ucrania, no es que se haya estancado, sino que están empezando a perder la guerra y por eso piden más ayuda militar a Europa. Ese es un tema. Otro tema es cómo la propia Unión Europea quiere defenderse en el futuro. Si escuchamos lo que dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es la líder del Partido Popular Europeo, que es el principal partido en el Parlamento Europeo, cuando ella está lanzando esta campaña, ella está hablando de que hay que crear un ejército militar para la Unión Europea más allá de la OTAN, ¿no? Sobre todo preveyendo si en el futuro, su futuro muy cercano, que haya elecciones en Estados Unidos, Donald Trump fuera ganar allí y él se replanteara reorganizar la OTAN de una forma en que perdiera Estados Unidos interés en lo que sucede aquí en nuestro continente. Así que es uno de los temas. Hemos preguntado a 4 líderes evangélicos en 4 países de Europa. Hemos empezado una serie de reportajes en Evangelical Focus, que también estamos publicando en Protestante Digital. Hemos publicado el primero ahora sobre qué opinan los evangélicos sobre Europa. Y realmente, pues no existe una opinión evangélica. Cada persona pues tendrá su propia opinión, pero sí que nos comentaban un poco las tendencias. Y nos comentaban, por ejemplo, desde Holanda. Evert van Lastwin, que es un periodista de un diario protestante en papel que se publica cada día allí en Holanda, pero que ha empezado un proyecto para Europa a nivel de noticias también. Él comentaba que entre los evangélicos de Holanda hay bastante, a veces, desinterés hacia la idea de unidad europea, porque dentro de la historia protestante holandesa se valora mucho la independencia nacional,
pero también la capacidad de cada familia de tomar sus propias decisiones. El partido protestante, hay dos partidos protestantes en Holanda que se presentan a las elecciones europeas y ambos están en una coalición juntos y han defendido siempre esta idea, desde los años 80 que están teniendo un parlamentario de Europa, esta idea de que a favor de la cooperación, pero no de la unidad total y de una entidad, un monstruo, ¿no? Decía el grande, una maquinaria cada vez más grande de la Unión Europea. Y eso lo comparten muchos evangélicos y de ahí hubo una reacción en que algunos evangélicos pensaban que Europa, desde su historia cristiana, desde sus raíces protestantes, quizá iba a hacer contrapeso al gobierno de Holanda, pero dice él también que eso fue un breve tiempo en que después los creyentes se dieron cuenta de que eso no iba a suceder y que la secularización y el cambio de pensamiento a nivel de la Unión Europea también pues iba a seguir los pasos de Holanda, de otros países que estaban liberalizando muchas de las leyes. Entonces hay cierto desencanto en Holanda y, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, en Rumanía hemos preguntado a un teólogo de allí, Manuel Tundrea, él nos comentaba que también, no solo desencanto, sino que hay cierto rechazo a la idea de Europa. Él comentaba que en los últimos meses ha visto en redes sociales bastantes clips de vídeo de pastores que hablan negativamente sobre la Unión Europea, que comentan que la Unión Europea es un problema para los valores cristianos, que es un problema para lo que piensan en Europa del Este. Por tanto, él decía que él le preocupaba esto porque, aunque está de acuerdo en que hay ciertas ideologías de Europa Occidental que en Europa del Este son muy mal vistas y que las iglesias consideran casi una agresión, ¿no?, a los valores que ellos defienden y que las iglesias se defienden, a la vez él temía que esto lleve a la gente a acercarse más a Rusia. Y él hablaba de que en Europa del Este, en Rumanía, en Bulgaria, en Serbia, en este tipo de países del este del sur que habían estado bajo la influencia de la Unión Soviética, se vuelva a ver a Putin como un salvador del cristianismo. O sea, haber dejado el comunismo para meterse en un sadismo cristiano debajo de Putin, y cree que es peligroso que algunos líderes evangélicos pues jueguen esa carta, aunque a lo mejor no digan tan claramente, pero el temor a Bruselas lleve a un acercamiento a Moscú. Sí, en este tema la verdad que ya otras veces hemos comentado, ¿no?, cómo el discurso de Putin apuntando a estos valores tradicionales ha ganado cierta popularidad en algunos círculos y digamos que esa popularidad que ha ido ganando sí que se ha visto socavada con la invasión de Ucrania, pero una vez pasado el tiempo como que vuelve a resurgir, ¿no? Y realmente ya no hay una posición tan clara en contra de Putin, sino que sobre todo se puede ver por redes sociales mucha gente que vuelve a defenderlo y a pensar que realmente sí que juega un papel de salvador de la cristiandad. En este sentido sí que es importante, ¿no?, recordar lo que hemos informado en otras ocasiones respecto a Rusia y a sus países satélite, cómo hay restricciones realmente graves hacia la libertad religiosa. Realmente lo que Putin está defendiendo es básicamente una sociedad en la que hay una religión hegemónica, en este caso la Iglesia Ortodoxa rusa, y realmente incluso muchos hermanos nuestros, bautistas, pentecostales, han visto cómo se han restringido muchas de las libertades que ellos tenían y también se han ido limitando, quizá no restringiendo, pero sí limitando su capacidad para poder, por ejemplo, evangelizar, publicar cosas, hacer campañas evangelísticas y otro tipo de iniciativas en Rusia y también en otros lugares como Bielorrusia. En el caso de Bielorrusia, mucho más notorio esa represión de la que hemos hablado también en varias ocasiones en Evangelical Focus y en Protestante Digital. Sí, así es. Realmente es esta doble raya a lo que se tienen que acercar los cristianos, ¿no? Muchas veces, por un lado, a un cierto desencanto o rechazo a Bruselas y, por otro lado, decir cuál es la alternativa, ¿no? Realmente, y ahí está la identidad cristiana que también hablamos mucho en el Protestante Digital y Evangelical, ¿no? De no casarse con nadie, ¿no? Y sobre todo no casarse con la gente que está en el poder, porque muchas veces uno acaba diluyéndose su fe o su identidad cristiana en algo que tiene poco que ver. Si miramos las encuestas, lo hemos comentado alguna otra semana, pero parece que puede ganar el Partido Popular Europeo, es decir, el bloque conservador,
En segundo lugar, el Partido Socialista, pero ambos bajan y los que suben son los partidos nacionalistas, sobre todo de derechas. Parece que la izquierda radical en Europa cae bastante y que sube bastante la derecha radical. Fijaos, el agrupamiento nacional, que es el partido de Marine Le Pen en Francia, parece que va a ganar las elecciones europeas en Francia por delante de Macron, siendo Macron que se presenta a menudo como el líder de la Unión Europea, ¿no? Junto con Scholz, quizá el canciller alemán. Entonces, Macron parece que va a ser derrotado en su propio país por la derecha dura nacionalista y que se considera pues también defensora de esos valores cristianos, ¿no? En Holanda parece que va a ganar Wilders otra vez. Geert Wilders, que ganó las elecciones nacionales, su partido parece que va a ganar de nuevo. En Rumanía nos contaban que hay un partido nuevo, muy nacionalista, de derechas, de nuevo, que defiende unos valores de volver a una tradición cristiana y que puede ganar en Rumanía. En Italia puede pasar lo mismo. Veremos lo que pasa, ¿no? en diferentes lugares, es decir, bueno, se acaba de publicar ahora, de hecho, un libro que se presentó en Bruselas, no sé si la semana pasada, sobre la derecha, el surgir de una derecha cristiana en Europa, ¿no? Y ahí nosotros podemos hacer el matiz, ¿no? ¿Qué significa cristiano, ¿no? Porque muchas veces, si lo que va a hacer es trasladar la derecha cristiana de Estados Unidos o de algunas partes de Latinoamérica hacia Europa, eso es un movimiento político, cultural, etcétera, pero que solamente de espiritual o de una comprensión clara del Evangelio y de sus implicaciones en la sociedad, no sería eso, no estamos hablando de eso. Entonces, vamos a ver qué sucede en las elecciones, y lo que está claro es que va a haber un voto de castigo, va a haber un voto de castigo hacia lo que se percibe como las élites europeas, que sería sobre todo la Comisión Europea, ¿no? Que es como un gobierno europeo, ¿no? Tenemos el Parlamento Europeo por un lado, tenemos los gobiernos individuales y después tenemos el gobierno europeo, ¿no? Y veremos, hay muchos temas, aparte de Rusia que hemos comentado, está el tema de la inflación. Lo estamos viendo en España en primera persona, ¿no? Muy claramente. Pero hay otros países que están peor. O sea, si miramos a Grecia, si veremos de nuevo al centro y al este de Europa, nos comentaba este pastor en Rumanía que hay prácticamente cada semana hay protestas por el tema de los salarios, protestas también, esto se vincula a la inflación, se vincula al tema de la inmigración. Él comentaba que mucha gente de Rumanía, muchos jóvenes han dejado Rumanía, eso lo sabemos desde hace décadas, en España lo hemos vivido, ¿no? Muchos que llegan a España para trabajar aquí y buscar un futuro mejor, y que a la vez a Rumanía, a otros países del este, llegan inmigrantes de Asia, y como eso ha creado conflictos. Pero miramos a Irlanda, hemos publicado en Protestant Digital y Evangelical Focus los disturbios que hubo en Dublín, en un país súper pacífico en el que no suele haber conflictividad social, por el tema de la inmigración de nuevo. ¿Y cuál es el problema también ahí? La vivienda. O sea, cada vez hay menos vivienda disponible. Esto vuelve a ser un tema en España ahora, en estas últimas semanas, el gobierno vuelve a hablar de vivienda, ¿no? Pero realmente es algo que en otros países de Europa está creando mucho problema, porque los precios suben, no hay suficientes viviendas y la gente nacional considera que gente de fuera les está quitando la vivienda, etcétera. O sea, es un cóctel ahí en el que se juntan salarios bajos, inflación, falta de vivienda, inmigración. Nos comentaban desde Italia, René Breuel, que es un pastor en Roma, nos decía que ahí lo que más habla es de inmigración, ¿no? Siguen llegando barcas de Libia, del norte de África, y aunque hay un gobierno de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que ganó las elecciones diciendo, entre otras cosas, que iba a frenar el tema de inmigración, pues es una situación que Europa no ha resuelto, y que hay diferentes opiniones cristianas. Hay como el caso de Noemí Mena, una entrevista que publicamos en Protestant Digital hace poco, que ella era crítica con el pacto europeo que se está haciendo de inmigración. Ella decía que no se estaban respetando suficientemente los derechos de las personas, que se estaba tratando la inmigración como si fuera un problema simplemente, cuando es una oportunidad, ¿no? Para personas que pueden ocupar espacios en el mercado laboral que no se están ocupando. Y ella defendía pues un acercamiento más compasivo y más cristiano, en un sentido, hacia la inmigración, hacia las personas que llegan de otros lugares. Ella también hablaba de buscar una inmigración que sea bien planificada, es decir,
traer a gente de países que puedan ocupar específicamente lugares de trabajo o formar a gente en sus países para que cuando lleguen tengan más oportunidades y realmente encajen con el modelo laboral. Es una visión, pues después tenemos otra visión de otros cristianos que yo he escuchado en Europa de decir, ya hemos llegado a un tope, mi país tiene un 15% de inmigración y vamos a por referéndum, como se está planteando en Suiza, va a haber un referéndum en el que se quiere poner un máximo de 1 millón de inmigrantes, en el caso de Suiza son 8 millones la población, pues poner un tope para que no puedan entrar más, ¿no? Y hay cristianos que apoyan eso también y tienen sus razones. Entonces es un cóctel, como decías al principio, de temas complejos, la verdad. Sí. Claro, entre los temas que ahora comentabas, y justo ahora estaba viendo este tema de la migración, si queréis, puedo recordar que hace un par de meses tratamos el tema también más en profundidad, cuando empezó a organizarse este asunto de la reforma migratoria, que además se acaba de aprobar ahora, se ha aprobado esta misma semana, así que tenemos ahí bastante información sobre este asunto, que es un asunto clave, justamente. Ahora lo que ha decidido la Comisión, bueno, el Parlamento Europeo que ha votado a favor y la Comisión que lo ha respaldado también, es que cuando un país no quiera recibir a más inmigrantes, pues que pague una especie de multa de 20.000 euros y que éste sea recolocado en otro país, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama al que hemos llegado, ¿no? Al acuerdo al que se ha llegado, que realmente hace dudar mucho, ¿no? Porque realmente no es un plan, no es un plan ambicioso de acogida o de regularización, sino que parece más bien, una vez más, pues intentar poner de acuerdo a los gobiernos para dar una solución inmediata, pero no realmente que trace una verdadera estrategia. Y creo que eso es un poco lo que se está echando de menos a nivel de muchos de los votantes que ven eso, una Unión Europea que realmente no tiene muy claro hacia dónde se dirige, es decir, no parece ilusionar con ningún tipo de plan de futuro prácticamente a nadie, es decir, no sabemos lo que la Unión Europea realmente ofrece hoy en día a sus ciudadanos. Y esto no creo que sea solo un problema de comunicación, sino que es un problema también un poco más profundo que tiene que ver con esa desconexión que muchas personas sienten con respecto a lo que los políticos están haciendo, ¿no? Y las élites. Y un poco ese es un poco el conflicto que creo que está ahí debajo de todo, ¿no? Tú has apuntado a muchas de las cosas ya que comentabas. Un poco pensando en esa desconexión también, yo creo que también la noticia que acabamos de publicar sobre el tema del aborto es también notoria, ¿no? Es digna de mencionarse. Contábamos que el Parlamento Europeo ha votado a favor de hacer del aborto un derecho, algo similar a lo que ocurrió en Francia, donde informábamos también de que ha entrado en la Constitución francesa el derecho al aborto. Y el Parlamento Europeo lo ha votado también una medida similar, es decir, dentro de su declaración de la Carta de Derechos Fundamentales, introducir esta mención específica a que además dentro de los derechos fundamentales estaría ese derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta modificación se votó con una mayoría de síes, aunque hubo también bastantes en contra, es decir, 336 a favor, 163 en contra en la votación. Y realmente parece que no se va a llegar a ejecutar porque tendría una medida así, tiene que ser ratificada por unanimidad por los 27, ¿no? Por el Consejo de Europa, que finalmente son los presidentes de cada país, y en ese Consejo de Europa seguramente no se conseguirá la mayoría porque hay 4, quizá 5 países que no están de acuerdo con esta medida. Pero bueno, nos muestra un poco, ¿no? No sé si esas en parte desconexión, en parte también esas tendencias que hay en Europa que hacen que realmente no funcionemos como una verdadera unión, ¿no? Sí, sí, tendencias suicidas, en un sentido, o sea, dicho así muy bruto, lo decía así el periodista de Holanda, este periodista cristiano, él decía que un problema que tenemos es de demografía en Europa, o sea, es de, de que cada vez nacen menos niños y que es una muerte lenta, ¿no? del continente si lo comparamos con otros continentes como Asia, como África, Latinoamérica, que van surgiendo, ¿no? y
que ahí se queda atrás. En España estamos con una tasa de natalidad del 1,2 por mujer, si no me equivoco, y ningún país de la Unión Europea llega a lo necesario, que es el 2,1, que es la tasa de reemplazo que se llama, ¿no? Que es que nazcan algo más de los que mueren, ¿no? Y es en este contexto que está lo que estás comentando tú, esta iniciativa del Parlamento Europeo de seguir los pasos de Francia, básicamente. Cuando Macron impulsó esto en Francia y se votó hace muy poco, después de 2 años de debate, lo hemos publicado en Protestante y Evangelical, ¿no? Tenemos ahí la información. Ellos ya dijeron, queremos que esto se expanda al resto de Europa, y han tardado muy poco tiempo, realmente. No sé si han sido 2 meses desde entonces a ahora de que se haya votado esto. Y como bien decías, y también hemos preguntado a la Alianza Evangélica Europea, que te decía lo mismo, decía, recordemos que esto es una decisión que no es vinculante. Es decir, no tienen que, cualquier cambio en un artículo de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, que viene a ser como un poco la Carta de Derechos Humanos de la ONU, sí, de la ONU, pero a nivel continental nuestro, tiene que conseguir el apoyo el sí de los 27 países, de sus gobiernos, no solo los parlamentarios que están en Bruselas, ¿no? Y entonces en este punto estamos. La Alianza Evangélica Europea, Ari de Pater se llama el quien trabaja en Bruselas. Ellos hacen un muy buen trabajo de hablar con los políticos, de ver, unirse con otras organizaciones no cristianas incluso, pero que están de acuerdo, por ejemplo, en temas como este, ¿no? Del aborto, y tratar de hacer, pues, presentar la visión cristiana en Bruselas. Y le preguntábamos esta mañana, justo antes de grabar este 7 días, publicábamos en Evangelical, y también saldrá en Protestante, que es una decepción para los evangélicos este paso que hace la Unión Europea, y que realmente son los países los que tienen las competencias en sanidad, concretamente, y en, pues, más todo lo que tiene que ver con el aborto, ¿no? Cómo se lleva a cabo y cuáles son las condiciones, las leyes, ¿no? Que hay diferentes en cada país, como decías antes, o Polonia, Hungría, Eslovaquia, Malta, son países que permiten el aborto, pero con muchos límites, ¿no? Solo en casos muy extremos, solo quizá a las pocas semanas, etcétera. Mientras tenemos países en la Unión Europea, en la parte occidental, ¿no? La nuestra, donde son mucho más liberales. O sea, que veremos, pero al final era interesante también un análisis que leía. Aunque esta decisión del Parlamento Europeo legalmente no tiene mucha fuerza, sí la tiene a nivel político. Es decir, todos los medios de comunicación han informado de que la mayoría del Parlamento Europeo, que es quien representa la soberanía europea, ¿no? Lo que la gente realmente piensa, porque son nuestros representantes, están en 2/3 a favor de que el aborto no solo sea legal, porque lo es, sino que además sea un derecho fundamental, es decir, algo que no se puede tocar y que las leyes no pueden ir en contra de ello, ¿no? Y por eso decía el tema de hacia dónde vamos, ¿no? Si Europa se está planteando las decisiones un poco hacia dónde nos llevan, ¿no? Como continente y como cultura. Y en este aspecto vemos cómo una vez más se vuelve a socavar en este sentido, porque muchas personas seguramente no están de acuerdo con ello, aunque no se expresen a lo mejor públicamente tanto, pero luego esto acaba aflorando. Y bueno, como decíamos antes, puede ser voto de castigo, pero a veces no es por el voto y a veces puede salir por otros lados que realmente sea incluso peor, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre con este tema a nivel europeo. Comentabas ahora, ¿no? Cómo a veces estas leyes que a veces se van aprobando se aprueban pero no se aprueban, ¿no? Y me recordaba también a cosas que han pasado en la ONU y en los últimos años, ¿no? Cómo han ido difundiendo documentos, aprobando cosas que al final son utilizadas en muchos parlamentos nacionales y autonómicos para apoyar ciertas leyes. Y veíamos esta semana justo un caso muy curioso en Escocia también, que desde luego hay que meterlo dentro de este paquete de leyes extrañas que se van aprobando en muchos países, y en este caso también, en el caso de Escocia, una nueva ley de delito de odio que ha sido aprobada y que, bueno, tal como la describía en el artículo que hemos publicado David Robertson, permite prácticamente denunciar por odio a casi cualquiera por cualquier motivo.
Cuéntanos un poco, Joel, sobre este artículo, la situación en Escocia, que él dice que realmente no es para risa. Inicialmente sí que puede parecer un poco de risa, pero realmente es una cosa bastante seria. Sí, David Robertson es un analista cultural muy interesante que está en Escocia. Él es un ministro de la Iglesia Libre de Escocia, que es una decisión de la Iglesia de Escocia, una decisión más evangélica, ¿no? Una iglesia más evangélica. Él sigue muy de cerca la actualidad allí en Escocia y realmente sí, lo que se ha aprobado es una ley que permite denunciar más fácilmente cualquier tipo de delitos de odio contra minorías. Contra minorías puede ser por, por, por etnia, por religión, por clase o también por orientación sexual o identidad sexual. Y sí, lo que el artículo que hemos publicado en Scientific Evangelical Focus, lo que él avanzaba es que eso podía llevar a denuncias cruzadas por todos lados, porque se está promocionando a través de una campaña con dibujos animados. Por eso él decía que no es de risa, aunque parezca de un monstruo, un troll, ¿no? Y que él, pues, es un troll que empieza a sentir odio y empieza a atacar a la gente, y después hay una voz en off que dice, bueno, el troll que está dentro de ti, controlado porque te puede caer encima la ley, ¿no? Y pues ese troll se va haciendo pequeñito otra vez, ¿no? Y él decía que, bueno, pues esto puede ser efectivo a nivel de la narrativa, ¿no? A que la gente controle sus emociones antes de expresarlas, ¿no? Pero que al final lo que hace es crear una sensación de que cualquiera puede denunciarte, ¿no? Cualquier cosa que digas puede ser denunciable si alguien cree que es víctima de tus opiniones. Y entonces que eso puede ser, pues, un problema también con la libertad de expresión, libertad de conciencia y a última instancia también con la libertad religiosa. Y lo que ha sucedido es que cuando se ha puesto en marcha esta ley, en el primer día pues han habido miles de denuncias anónimas por internet a la policía, y los medios de comunicación están hablando, ahí en el Guardian, por ejemplo, en el Reino Unido, de que están sobrepasados, que la policía no da abasto para responder a todas las denuncias, y que en la primera semana de esta ley en marcha, la policía ha dicho que solo el 3,8%, si no me equivoco, de las denuncias tenían sentido, es decir, que realmente se ajustaban a la nueva ley y que podrían ser motivo de cierta investigación, de seguir un poco la pista y ver si realmente se ha dado, ¿no? Pero que el 96 y pico por ciento eran denuncias que no tenían sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, esta pregunta en un contexto tan polarizado, ¿no? En redes sociales en el que ya estamos, en las que las denuncias y las acusaciones ya se dan por cualquier cosa pequeña que alguien diga que no me gusta a mí, ¿no? Y que yo, pues, ataco a esa persona por eso. En ese contexto ya, pues, crear una ley que aún fomente más. Incluso se habla de que, la ley habla de que las escuelas se tiene que enseñar que los niños pueden denunciar cualquier cosa, lo pueden hacer no solo en internet o yendo a la policía, ¿no? Sino también se puede hacer en algunos lugares, como en algunos negocios, algunos puntos en los que uno sabe que ahí puede ir a hacer la denuncia anónima, pues no sé, no sé si es lo que buscamos como sociedad, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que hay una creciente victimización, ¿no? De cada uno, verse como víctima casi te da puntos, ¿no? Entonces uno casi Sí. busca quién te ha acusado, ¿no? De cualquier cosa. Sí, aquí en España veíamos que con la ley trans, por ejemplo, ha pasado algunos casos similares. Afortunadamente, pues siempre que ha ido a tribunales, al final los tribunales han descartado este tipo de acusaciones y han quedado en nada. Pero bueno, sí que hubo algunos casos, ¿no? De personas que fueron denunciadas y que por supuestos delitos de odio y que finalmente pues no prosperó. Al final es una gran pérdida de tiempo, evidentemente, pero por el camino pues se genera muchísima tensión y realmente se socava también un poco lo que es la libertad de expresión y da la impresión de que va aumentando ese control por parte de las autoridades de querer un poco tenerlo todo monitorizado. Que por cierto, no es algo que sea solo una cuestión de Occidente. De hecho, es lo que, por ejemplo, ocurre en regímenes como el de China, donde realmente hay un control masivo de la opinión pública de la gente y eso dificulta mucho pues también la libertad de expresión, la libre difusión de ideas.
modelo que también está ahora mismo en Rusia presente y que realmente pues vemos como a veces los autoritarismos a veces vienen de un lado, a veces pueden venir del otro, ¿no? La verdad que, bueno, situación evidentemente compleja la que tenemos por delante, como también europeos, pero bueno, siempre comentamos todos estos temas. Hablamos de que también hay luz y ahí los cristianos tenemos un papel importante que desarrollar en todas las esferas, también por supuesto en el ámbito público y en el ámbito político. En este sentido, pues la Alianza Europea sí que ha lanzado una invitación a hacer una reflexión, ¿no? Sobre las elecciones y previo a las elecciones, y creo que son unos materiales que están bastante bien. Joel, cuéntanos un poquito sobre ello también. Sí, es un pequeño pack que ha sacado la Alianza Evangélica Europea. Creo que son 4 contenidos, además de algunos artículos de reflexión sobre temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a publicar en breve uno de ellos. Y es una línea que tiene la Alianza también en España, ¿no? De tratar de hacer una aportación positiva a la sociedad y tratar de animar a los cristianos ante los retos, todas estas crisis o situaciones que comentamos en Europa, ¿no? A no tirarse atrás, a no encerrarnos en nosotros mismos, sino a seguir tratando de construir puentes con nuestro entorno, la cultura a la que formamos parte y la que debemos también ser protagonistas en la sociedad. Hay temas de oración, me parece, en este documento. Hay también algunos temas que la Alianza Evangélica Europea considera importantes y que debemos dar claramente una visión cristiana, debemos hablar sobre ellos y como se hace desde la Alianza, pues buscar justamente alianzas, unirse a otros que a lo mejor no son creyentes, pero que en algunas cosas podemos luchar juntos por el bienestar no solo de los que creemos en Dios, sino de toda la sociedad en la que estamos. Pues hemos estado durante unos minutos comentando la actualidad europea y creo que ha sido muy interesante el poder hacer este repaso. Seguro que es un tema al que vamos a volver porque vamos a estar sacando más artículos, como yo he comentado, sobre cuáles son las preocupaciones en cada país y también a medida que nos vamos acercando a esa fecha de junio de la votación. Saldrán más temas y seguro que también vendrán propuestas por parte de los políticos que será interesante examinar también desde nuestra perspectiva. Como siempre intentamos hacerlo de manera constructiva, afirmándonos en nuestra fe, que nos da también un criterio para poder analizar lo que ocurre. Antes de despedirnos, recordaros que estamos en medio de una campaña en la que os estamos invitando a aquellos que estáis con nosotros, siguiéndonos a menudo, que nos leéis, que os gusta el contenido que estamos haciendo, a que podáis haceros patrones, a poder apoyarnos, a haceros mecenas, de alguna manera apoyar nuestro proyecto. En la campaña estamos desarrollando este año, tenemos un objetivo ambicioso del que todavía queda mucho por cubrir, pero bueno, estamos contentos de que estamos a punto de llegar a 7.000 euros, nos quedan 5 euros para llegar a 7.000. ¿Qué te parece si entras y donas 5 euros y ya por fin podemos ver esos 7.000 ya ahí completados? Y la verdad es que nos ayudaría muchísimo el poder tener este apoyo económico para poder seguir desarrollando nuestro proyecto y llegar mucho más allá. Joel, ¿quieres comentar algo sobre la campaña también? Sí, que ahí está el link, apoya.protestantedigital.com. Lo podéis encontrar en inglés y no solo explicamos la necesidad, sino también, como decía Dani ahora, todo lo que Protestante Digital ha sido en estos 20 años. Todos los proyectos que se han lanzado y el diálogo que se ha podido crear, ¿no? Con creyentes, no creyentes, la visión evangélica desde España, pero también desde Europa. Recordar, en el caso de Evangelical Focus, que es el primer proyecto evangélico de noticias diarias que había en el continente, cuando se lanzó hace 9 años, que no existía algo así y que realmente es muy valorado y muy apreciado por gente en otros sitios. Y bueno, a veces nos cuesta vendernos a nosotros mismos, ¿no? Nos gusta más hablar de lo que como los periodistas hacen, ¿no? De otras cosas y analizarlas, pero a veces toca hablar de nosotros y os animamos a que vosotros, que también sois parte de ellos, os unáis y nos ayudéis a ser sostenibles en los próximos años. Pues sí, ahí queda ese mensaje. Gracias a todos los que nos seguís, los que compartís también nuestro material para poder darle
más conocimiento, más difusión y, por supuesto, aquellos que ya estáis donando. Hemos recibido más de 70 donantes en los últimos meses nuevos y la verdad que estamos contentos en ese sentido de contar con vosotros. Muchas gracias a los que ya estáis apoyando este proyecto para que podamos seguir adelante. De corazón lo decimos. Y realmente estáis ayudándonos a que podamos avanzar. Así que muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido un monográfico sobre Europa, creo que muy interesante. Yo espero que les haya interesado también a las personas que nos ven, que nos escuchan. Y en principio, pues esperamos volver la semana que viene. Esperemos que seamos 3 nuevamente, que Pedro Tarquis pueda estar con nosotros también para comentar la actualidad como habitualmente y quizá también algún invitado que podamos tener como de vez en cuando pues nos acompaña. Así que gracias, Joel, por estar con nosotros. A ti. Y finalmente a todos aquellos que nos siguen ya saben que pueden seguir la actualidad, Protestante Digital, Evangelical Focus, siguen cada día informando sobre la actualidad con una perspectiva evangélica. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.